Maneras creo que lo que más a mí personalmente me choca, no sé si a vosotros, es que el cine de los años 30 es un cine completamente distinto del que empieza a hacerse en los años 40 y entra ya prácticamente, se parece al de los años 50. Sin embargo, el de los años 30 es un cine completamente distinto. Lo vemos ahí como de época. Claro. Entonces, ¿y por qué es eso? Pues yo creo que es porque viene lastrado por la invención del sonoro. Que al principio la invención del sonoro se llevaba a buen término cantando, y que cuando salieron estas personas que hacían comedia, pues se llevaba a buen término diciendo unos diálogos brillantísimos, pero sobre todo hablando a una velocidad absolutamente de ametralladora. Y es un mundo completamente distinto, incluso en los actores, en la gente que hace cine. Es decir, ahora incluso nos parece extraño que Carole Lombard fuera una estrella mítica de la comedia de los años 30, que por cierto parece ser que estuvo casada con William Powell durante una temporada. Nos parece extraño todo el mundo que se refleja en esas películas, pero es que yo creo que cuando llega a los años 40 y especialmente cuando empieza la guerra, el cine pega un cambio asombroso y empiezan a entrar los temas en profundidad. Y ya no se hacen comedias locas, ya no sé. Yo la diferencia que noto especialmente, que la noto muy especialmente, la noto con Preston Sturges, que hace prácticamente un cine parecido, pero que tiene una finalidad, y este parece como si no tuviera ninguna finalidad. A mí lo que más me ha interesado de la película es su parecido, insisto en lo que tú has puesto sobre la mesa, en su parecido con el humor en el que nosotros nos hemos criado y en el que hemos aprendido a tener sentido del humor. Yo creo que nace en Gregory la Cava. Pero fíjate qué diferencia que los americanos durante una década, quizá hasta el 36, 37, no solo supieron apreciar ese tipo de cine, sino que hicieron grandes éxitos de taquilla, mientras que aquí Jardiel Poncela, las primeras obras que hizo Tono con Miura, no tuvieron éxito. No se estrenaban algunas no sé, fíjate, Tres sombreros de copa cuando se estrena, que hubiera sido una película de este tipo, ¿no? Entonces, claro, lo que sí es evidente es que allí había una sociedad que quizá porque había salido del crack del 29, bueno, pues se sentía más cómoda y muy agradable viendo este tipo de cine, un tipo de cine de películas de terror, y no sé, y cogieron el aire. Yo creo que además todos tenían preocupaciones sociales. Sí, esta película las tiene. A todos les gustaba mucho reírse de los ricos. Y esta película, como muchas de Gregory la Cava, era poner a los ricos en unas situaciones tan ridículas. Cerebrados. El personaje de Carole Lombard es una subnormal. Pero absolutamente. Ese es uno de los grandes temas que yo creo que hay en la película. ¿Cómo es posible que este hombre sea capaz de al final aceptar a semejante descerebrada? Bueno, todavía no está claro que lo ha aceptado, porque se termina la película y todavía no queda muy claro. Esas cosas maravillosas, que me ha duchado, es que me quiere. Además hay planos que están con William Powell, es fantástico. Claro, por eso lo hizo Carole Lombard. Los diálogos son... Parece a Greta Garbo, ¿no? Hay planos de Carole Lombard con William Powell que parece Greta Garbo, pero al ver a Greta Garbo... es que hace posturas, ella hace posturas de imitar a Greta Garbo cuando se pone melodramática, ¿no? Los diálogos son tan absolutamente brillantes y además como una ametralladora, que no hay posibilidad de recordar una sola frase, porque son todas brillantes. Y si es una frase brillante, la réplica es más brillante. Y yo creo que la dirección de actores y la dirección de actrices, en las que Gregory la Cava tenía cierta notoriedad, sobre todo decían que era un gran director de actrices, todas las actrices habían estado muy bien, yo creo que él realmente basaba la dirección de actores, en primer lugar, en crear unos personajes absolutamente disparatados, porque si os fijáis, es más disparatado el personaje que la situación. La situación en principio es una situación más o menos hasta convencional. No es una situación disparatada. Lo disparatado es el personaje que él crea, o los personajes que él crea y mueve. Y luego el punto de vista de él tampoco es un punto de vista excesivamente caricaturesco, sino que él los deja y los mira con una cierta normalidad, que es una de las gracias que tiene la película. Es decir, que el cineasta, el director, el autor, no lo mira divertido, sino lo mira con una cierta normalidad, como si eso fuese normal, la situación es normal, y entonces esos personajes absolutamente absurdos, disparatados, que no dicen más que tonterías y que nadie sabe exactamente qué es lo que va a decir el uno al otro, cómo van a dar la réplica, es lo que produce esta brillantez en el cine de humor, que es la fórmula suya. Pero los actores, yo creo que lo único que hacen es decir los diálogos,
porque en el fondo es muy difícil que haya una composición del personaje, que haya una interiorización del personaje. Aquí lo único que tienen que decir es, a toda velocidad los diálogos, decirlos de una forma muy convincente y tratar de divertir con los diálogos a los espectadores, porque ellos, en cierto modo, los dicen siempre con una cierta naturalidad. Observar este diálogo que he tomado nota, veréis cómo tiene resonancia absoluta de todos los humoristas que han sido nuestros padres dentro del humor en España. Dice, tiene 5 hijos y le preguntan, ¿su mujer era india? Ya la pregunta tiene gracia, pero la contestación ya es tremenda. Dice, era oscura de piel, nos la llevábamos de caza para levantar las piezas. Eso es puro codorniz. Pero de todas maneras hay algo que yo quisiera... Por cualquier lógica y cualquier verosimilitud, y entonces eso es lo que hace que cualquier diálogo pueda causar sorpresa, porque lo que puede decir un personaje es imprevisible e incalculable, ¿no? Esta mujer la madre cuando se despierta por la mañana y que confunde a William Powell con Molly, ¿no? con la doncella, inmediatamente le dice, no de usted saltos, que la confunde con un duende también. Claro, que le confunde con un duende, que ve duendes. Es una cosa toda completamente disparatado siempre, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace que el espectador siempre pueda reírse ante el diálogo sorpresivo, ante la salida de tono de cualquiera, ¿no? O cuando le dice a la señora Misha Hauer, imita a los gorilas, que le gusta mucho a la niña, y entonces el otro, ni corto ni perezoso, se pone a imitar a los gorilas con una dedicación la secuencia inicial, asombrosa. no la inicial, la del basurero, sino cuando ya aparecen en el hotel la gincana que aparece con la cabra, tal. Esa secuencia es digna de Jardiel. Es que parece que estás viendo un acto de una de las grandes comedias de Jardiel. Es una situación tan absolutamente absurda, disparatada, divertida. Cada uno dice una cosa que no tiene nada que ver con la otra. El pobre, además, tiene también gracia, porque siempre tiene mucha gracia en un ambiente tan sofisticado, meter a un pobre vagabundo. No, de Plácido, siente un pobre a su mesa, ¿no? Sí, evidentemente. También. Aquí es una gincana donde se llevan a una cosa exótica y dice, la prueba difícil de llevarse un pobre, de verdad. Y la barba, dice, no será, perdona, es que antes vino uno que la tenía falsa. Yo creo que la cava lo que crea es un género que es el de los millonarios excéntricos, que aquí da lugar, no me acuerdo ahora mismo, Serafín, que da lugar a la marquesa borracha, que es lo de las clases sociales. Pero yo quería hablar de una cosa que quizás que vale la pena que no la pasemos por encima y nos dejemos llevar de la brillantez de los diálogos. La película está muy bien hecha. Bueno, sí. La película, por ejemplo, la utilización de la grúa que hace la cava para acompañar al mayordomo cada vez que sube a las habitaciones y volver a traerlo, y para en el momento en que ella hace ese presunto desmayo, la coge, hace otra vez otra utilización de la grúa preciosa hacia arriba, y después en la gincana está constantemente usando la grúa para acompañar a los personajes. La película es muy elegante de forma, no solamente es ágil por los diálogos, sino y de decorados. Es muy elegante. Y de trajes. Y de movimiento. Hay planos, porque evidentemente hay una gran mayoría de planos generales, aunque sean planos generales cortos, pero hay más planos generales. Hay planos generales de muy bonita composición, de muy bonito movimiento de los actores. Y eso que todos los planos en principio son un poco tobilleros, es decir, normalmente siempre son unos planos generales en que los actores están cortados un poco por la Yo creo que eso rodilla. es por la proyección, Yo creo que no, porque la proyección de televisión es casi la original. No puede dar el cuadrado que daba el cine de los años 30. Porque si fuera así, estarían descompensados el aire por arriba, y no están tan descompensados. No, yo creo que es que, hombre, evidentemente él tenía mucho interés, efectivamente, en la puesta en escena, en el movimiento de los actores, en que todos los actores evolucionaran dentro del cuadro, en el decorado. Pero luego, en eso era muy sencillo y además muy respetuoso, ponía la cámara delante y más o menos seguía a los personajes, pero no hacía grandes florituras. Y la prueba es que hay momentos en que los actores se acercan y entonces están bien encuadrados, tienen un cuadro más, digamos, más noble o más estéticamente más bello, pero luego cuando se van para atrás resulta que algunos actores o algunos personajes se quedan mal cortados por abajo. Pero yo sí que reconozco que hay una puesta a escena elegante, efectivamente, que era un hombre de buen gusto. Pero un poco descuidado. Pero efectivamente, yo creo que lo más importante para él era el ritmo de los diálogos. En cambio, él, evidentemente, y que era un director magnífico, cuando hacía melodramas, La melodía de la vida, que era un melodrama de Fanny Hersh, es un melodrama como los melodramas de Fran Borzage, además, un poco lo que tú decías, siempre la familia, al final el hijo es el que tiene que operar al padre y se muere. Entonces,
él era un magnífico director. Todo el mundo, y en el libro este hacen referencia a Catherine Hepburn, todo el mundo dice, no, era un genio, y además con una sensación que suele decir la gente, dice, no, si todavía no ha llegado su momento, si es que la cava está descubriéndose, pero la cava es mucho más de lo que hay. Yo me acuerdo que José Luis Warner ya hablaba de Gregory la Cava hace algunos